Bueno, entonces la clase de hoy es, si quieren, un poco distinta a las demás clases, porque es un poco, digamos, la práctica, pero en realidad es una cosa que ustedes tienen que si no las usaron nunca y no la oyeron nombrar, empezar a conocer, que es un poquito tratar el método Monte Carlo. El método Monte Carlo hay demasiadas cosas para decir, nosotros nos vamos a enfocar en una parte muy concreta, ¿sí? Que es una simulación de Markov-Monte Carlo para los cálculos de mecánica estadística, algunos de los cálculos de mecánica estadística que uno puede hacer. De hecho, tampoco sirve para todo lo que vamos a contar. Como siempre, la lectura sugerida es el capítulo 16 del Patria y Bill, ¿no? No del viejo Patria. El viejo Patria no tenía estos temas. El nuevo Patria, mucho más opcional y así para el que tenga ganas, chusmear el libro de Kraut de simulaciones, capítulo 1. Tiene muchas cosas que no vamos a necesitar ni utilizar, pero el que tenga ganas de leerse la introducción. Y obviamente la internet está plagada de cosas buenas en general, digámoslo así. Entonces, Metrópolis, ¿no? Metrópolis, Monte Carlo, sí, Metrópolis. Por eso, dentro de poco nos vamos hacia Francia, o casi Francia. Ideas generales, para que tengamos en cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de una simulación. La idea es que nosotros vamos a simular, no vamos a resolver una ecuación diferencial ni resolver un sistema de ecuaciones, no es la idea de cuando uno separa la palabra de simulación o cálculo numérico. ¿Sí? Y como es Monte Carlo, la idea es que vamos a tratar con una evolución que no tiene por qué ser un tiempo físico, sino un cambio, ¿sí? Y ese cambio va a estar regido por una secuencia de números aleatorios. Estas son como las ideas que tengamos en cuenta de cuando hablamos de un método Monte Carlo, de qué estamos hablando en general. Esa evolución va a estar regida por una secuencia de números aleatorios, o dictada más bien por una secuencia de números aleatorios, que podrán ser muy aleatorios o aleatorios respecto a alguna distribución, ¿no? No simplemente una distribución uniforme. Y esto nos permite resolver una cantidad de problemas enormes. En mecánica estadística, básicamente, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es calcular los promedios estadísticos. ¿Sí? Pero no solo eso, uno en cuántica también puede calcular evoluciones, puede calcular estados fundamentales de sistemas cuánticos, en distintas aproximaciones que usan métodos relacionados con Monte Carlo, que siempre van a tener una cuestión estadística y aleatoria, estocástica, y por lo tanto va a tener un cómputo que va a tener un tiempo, que va a ser uno de los costos más importantes, y las memorias. Entonces no nos olvidemos que, hablando de cálculo, el método está buenísimo, resuelve una cantidad infinita de problemas, básicamente. Podríamos decir que casi cualquier cosa uno lo puede pensar estocásticamente y aplicarle un Monte Carlo de algún tipo, pero obviamente es un cálculo numérico que tiene un costo en tiempo de corrida en la máquina y limitaciones en cuanto a las capacidades de memoria, no solo de memoria RAM, sino de memoria de almacenamiento. Entonces, eso no hay que olvidarse. Y al ser un método estocástico, bueno, va a haber errores de por sí, solo por el método. Esos errores, los que estamos pensando ahora, son los estadísticos, justamente, si uno piensa que va de alguna manera a muestrear un espacio estocásticamente hablando, bueno, el muestreo no va a poder ser perfecto. Entonces, como va a estar acotado por su tiempo, por la memoria, va a haber un error estadístico. Y obviamente puede haber errores de los otros, como malas selecciones de algoritmos. ¿Sí? Entonces, la idea es que, si quieren pensar cómo estudiamos un poco la naturaleza, este esquemita que está por ahí en el libro de Landau y Binder, eh, es relevante, porque uno a priori solía pensar que relacionaba teoría y experimento y medía y proponía una teoría y nada más. Pero bueno, hay una tercera pata en realidad desde hace muchos años ya, que es la simulación. Y la simulación lo que nos provee es, de vuelta, nos va a dar, primero, la idea es que nos va a dar una cuestión precisa, ¿sí? Para tratar de entender una teoría y predecir un experimento o tratar de explicar un experimento. Pero no solamente predictivo o para, como dicen los libros, para fitear una curva, sino que nos va a permitir estudiar en detalle muchos de los fenómenos que pasan adentro, o incluso visualizarlos, tener acceso a muchos detalles que en general en las teorías no tenemos, ¿sí? Y en el experimento tampoco. Entonces, en general uno hoy en día piensa más que nada en estas tres patas, no solamente teoría de experimentos, sino que la simulación la pone un poco en un entremedio, ¿sí? Es una teoría numérica o una simulación
¿sí? Muchas veces cuando van a leer en revistas que se habla experimentos in vitro, no, como dice, in silica, perdón, experimentos in silica, llaman directamente a simulaciones. ¿Sí? Cuando no in vitro, como sería un in vitro ensayo, sino in silica, entendiendo que lo hace un chip de una computadora. Entonces, no despreciemos las simulaciones porque son herramientas de sumísima utilidad, y acá lo único que vamos a dar es una primera idea de este método Monte Carlo, aplicado, como sabemos, al caso de Ising. Entonces, Monte Carlo, ¿por qué Monte Carlo? ¿Sí? Entonces, pensemos que estamos en una playa de Mónaco y un par de chicos están aburridos y hacen un cuadrado y un circulito adentro. Y lo que quieren los chicos es estimar cuánto es el área de ese círculo. ¿Cómo harían? Obviamente los chicos no saben geometría, no tienen la formulita de calcular las cosas, no saben nada, básicamente. Pero lo que están interesados en calcular este área. Y lo que se les ocurre es simplemente, bueno, tirar piedritas. Y la idea de tirar piedritas es justamente hacer un cálculo al azar, acotado, con un número de tiros finitos, y de acuerdo si las pelotitas caen adentro del círculo, como estas que están acá, o afuera del círculo, las voy a denominar de alguna manera distinta. Y lo que uno va a decir, o los chicos van a decir, bueno, ¿cuánto calculo? ¿Cómo es la relación del área esta al cuadrado? Y eso es pi, ¿no es cierto? Lo puedo encontrar simplemente contando cuántas piedritas tiré, que las tiré al azar, adentro del círculo respecto del total. La idea entonces es que cuanto más piedritas yo tire, mejor va a ser mi aproximación de hacer el cociente entre las piedritas que quedaron adentro y el total de piedritas, y voy a poder calcular el número pi sin hacer ninguna integración, sin agarrar un libro, sin nada. ¿Se entiende? Esa es la idea un poco de Monte Carlo, hacer una secuencia de tiros aleatorios con alguna regla. En este caso es una regla muy directa. Simplemente tiro al azar tratando de que quede adentro del cuadrado grande, y dependiendo de si cayó además del cuadrado grande, porque si no, en un tiro medio malo, error, ¿sí? Si cayó adentro o afuera, puedo estimar directamente el valor de pi sin andar haciendo ninguna medida estrambótica. De acá, los chicos vieron que, supongamos que tenían mucho tiempo, tiraron 4000 tiros y calcularon, bueno, lo hicieron varias veces el jueguito, y le tocaron distintas veces la cantidad de partículas de piedritas que quedaban adentro. Y a partir del cociente entre los dos pudieron obviamente sacar el número pi, ¿sí? Mejor dicho, ¿sí? Entonces, estos números no están muy bien, de hecho, pero no importa. La idea es esa. Un mensaje primero que sale acá es que uno hace una aproximación, claramente. Tirando más piedritas va a ser mejor, pero hay un error que comete al hacer esta aproximación. Y por otro lado, es estocástico. Yo hago el procedimiento una vez, me da un valor, lo hago otra vez, me da un poco distinto, ¿sí? Obviamente, si fueran un montón de tiros, yo podría tener muchísimos más precisión. ¿Okay? Entonces, la idea básica que va a subyacer esta idea de Monte Carlo es hacer un procedimiento aleatorio en donde yo voy a tener que establecer qué de los resultados de ese procedimiento, de cada uno de esos procedimientos, lo considero como un éxito y cuál no. En el cálculo de pi, directamente es, bueno, quién me quedó dentro del círculo respecto de todos los que tiré dentro del cuadrado. ¿Sí? Pero como ven, esto puede ser bastante ineficiente, porque si yo tiro al azar piedritas acá, va a haber, bueno, justamente la idea es que va a haber muchas que también queden afuera del círculo en el cuadrado, una proporción a el área. Entonces uno puede decir, bueno, pero para lograr la precisión estoy desperdiciando muchas piedritas afuera. Entonces uno se pregunta, ¿no hay una manera un poco más piola de tirar las piedras de manera de aprovechar que lo que yo quiero medir en realidad es una función que, si la pienso como función, está limitada a un dominio que es este círculo? ¿Sí? Entonces es ahí donde empiezan la discusión de qué tipo de muestreo puedo incorporar y cómo es la importancia de este muestreo del espacio. Entonces, hay básicamente dos ideas que estamos acá mencionando, o que vamos a mencionar, pero la más importante, o la idea, una de las más básicas de Monte Carlo, no solamente para lo que vamos a hacer de Ising, sino en general para cualquier procedimiento Monte Carlo,
que es lo que se llama el muestreo por importancia, lo traduje así, o importance sampling, que es como lo que uno suele hacer. Entonces, la idea en este importance sampling es que uno no hace las cosas tan tontamente de tirar al azar y ver dónde cae, si cae adentro, cae afuera, está bárbaro, pero va a tener muchas fluctuaciones estadísticas y voy a tener que hacer mucho más tirada de piedra para encontrar una precisión requerida, ¿sí? Y además, es fundamental que si yo lo que quiero medir en este dibujo era este cuadrado, pero quería medir un área de un circulito acá, bueno, estoy desperdiciando un montón de piedra, porque la mayoría me van a quedar afuera. Entonces también mucho depende de cómo es la función. Si la función está muy localizada o muy picada, hacer este sampleo directo, así, azaroso, sin pensar, bueno, es una porquería. Por eso es que se introduce el concepto de importance sampling. Es decir, las configuraciones ahora que yo voy a elegir, es decir, de qué manera tiro las piedras, a dónde las tiro al azar en cualquier punto, o elijo, no, las tiro más a la izquierda, más a la derecha, más al centro. Esas configuraciones ya no las elijo, no conviene elegirla así como si nada, sino de acuerdo a una distribución predeterminada. Obviamente cada problema tendrá cuál es la distribución que me conviene elegir y tendré que poner un poco de física o mucha física para saber qué es lo que me conviene elegir de esa distribución. Pero la idea entonces es que si uno va a querer calcular en general, en física, cualquier promedio de una magnitud A, pensada como siempre, dada una distribución, tomo los distintos valores de la función y los peso con la distribución y lo integro, ¿sí? Acá estoy escribiéndolo obviamente en un caso unidimensional, solamente para recordar qué es la definición del promedio. La idea es tratar de, en vez de calcular esta integral que uno no puede, es con una cantidad finita de valores que uno va a poder ajustar para tener más precisión, bueno, evaluar o aproximar o estimar esta integral. Entonces, si uno lo hace con un muestreo al azar, lo que uno estaría diciendo es decir, bueno, simplemente aproxime el promedio por esos números que tiré al azar, evalúo la función, evalúo la función que quiero calcular, ¿sí? Por ejemplo, el área del círculo, evalúo el peso, la distribución con que tiré las piedritas, si es uniforme será siempre lo mismo, y lo calculo de la misma manera que lo haría siempre, como una cuadratura normal de integración numérica que habrán visto en cálculo. De vuelta, si esto está picado, como dije antes, esto es una porquería, típicamente, porque voy a desperdiciar un montón de piedritas afuera de la zona de interés. Entonces voy a sumar 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 1, más 0 más 0 más 0 más 0 más 1. ¿Sí? Entonces para conseguir una precisión voy a tener que tirar millones de millones, millones sería poco, muchísimas piedritas. Entonces así la idea es que uno hace un muestreo por importancia eligiendo cómo están distribuidos los I con alguna distribución a priori. ¿Sí? No tiene por qué ser exactamente la misma que la distribución que tengo acá. ¿Sí? Si lo es, óptimo, pero si no lo es, uno calcularía entonces el promedio de la magnitud directamente haciendo, bueno, esta cuenta que está acá. Si los X y están distribuidos ya de esta manera, ¿sí? Es decir, que no es, supongamos si la distribución era uniforme, quiere decir que tiro números con la misma probabilidad, este valor, este valor, este valor, todos los valores del dominio tienen la misma probabilidad. Si tienen una distribución, quiere decir que este valor, que es cuando lo voy a tirar, con menos probabilidad que este valor. ¿Se entiende, no? ¿Qué queremos decir con tirar los números con una cierta probabilidad? Por lo menos conceptualmente. Si logro hacer eso, bueno, directamente me queda esta expresión que todavía, si yo elijo que el omega, el W mejor dicho, es igual a la distribución que yo estoy realmente interesado en calcular su promedio, bueno, me queda todavía más corto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en lo que uno va a querer hacer en estos Monte Carlos, los promedios de las magnitudes, este A puede ser cualquier cosa, puede ser una magnetización, por si le suena, una energía, ¿sí? Puede ser que me haya comido una X acá, que no sé dónde quedó. Los promedios en estas M mediciones son simplemente los promedios aritméticos. ¿Sí? Fíjense que desaparece el P de la expresión. ¿Sí? Yo ya tengo, el P está incorporado en la elección de estos XY. ¿Sí? Obviamente, al ser un valor promedio finito, uno le puede definir su sigma, como hacemos en estadística normal, y lo que hay que tener en cuenta es que en realidad lo que uno está diciendo es que el verdadero
promedio que voy a estar interesado en calcular, este de la izquierda, no es exactamente el que yo medí con un número finito de tiradas, ¿sí? Va a tener un error. Y ese error es el error de siempre, más o menos, que va a ser proporcional a este sigma, que no es más que la varianza de la cuestión esta que estamos calculando, ¿sí? Que obviamente la vamos a estimar como la varianza de estos números, dividido la raíz del número de muestras, si quieren. Pasos los vamos a terminar llamando en nuestro ISIN. Ahora, esta expresión que uno pone como el error, el epsilon, supongamos que le poníamos en labo 1, en realidad supone que todas esas medidas son independientes. ¿Sí? Uno llega a esa expresión suponiendo que la distribución de esas mediciones, las que estoy promediando, son independientes. Si no son independientes, como va a ocurrir en la vida real, que no son completamente independientes, sino que por la manera en que los vamos a elegir, uno a partir de otro, estas cosas, cuando hagamos, bueno, les voy adelantando una cadena de Markov para construir todos estos XY, estos XY no van a ser realmente independientes. Entonces, el error, no hay que olvidarse que lo tiene, no va a ser exactamente esto, sino que va a estar dividido por un número que le puse M estrella, que en general va a ser menor que M. ¿Sí? Va a ser siempre menor que M, por lo tanto el error va a ser mayor que el que uno esperaría, simplemente diciendo, bueno, hice 10.000 puntos, dividido raíz de 10.000, ya está. No, va a ser mayor el error estadístico porque justamente no son todos independientes. Cuánto menor o mayor va a depender de lo que se llama un tiempo de autocorrelación, que algo vamos a comentar más adelante en la charla. En la clase, no sé qué es esto, una charla, una clase, nunca sé qué estoy dando, una charla o una clase. ¿Ok? Entonces, como vemos, la idea va a ser calcular, aproximar, entonces, los promedios, que en nuestro caso serán los promedios estadísticos, calcular los promedios estadísticos de esta manera, sin olvidarnos que tenemos un error, pero teniendo en cuenta que si hago suficientemente grande el M, bueno, esto será chiquitito, despreciable. ¿Y por qué es súper importante en este caso que estamos pensando tener en cuenta el muestreo por importancia o el importance sampling? Porque justamente en mecánica estadística sabemos, porque lo hemos visto en diversas oportunidades, que la función distribución, ¿sí? Que no es más que, bueno, la función distribución, la energía dividido la función de partición, está realmente picada, ¿sí? De todos los estados que yo puedo considerar, hemos visto muchas veces que si el sistema es macroscópico, realmente, por ejemplo, cuando hacíamos una cuenta canónica, ¿sí? Canónica quería decir que estaba fija la temperatura, pero había fluctuaciones de energía, lo que habíamos visto que de todo ese conjunto de estados con distintas energías que uno tenía que elegir, en realidad, si el sistema era suficientemente grande, la contribución a la función de partición y por ende a la probabilidad provenía de la que era más probable, ¿sí? Del pico que tenía esa distribución de las distintas energías. O sea que era súper picada, y si uno pensara en hacer en un cálculo estadístico un sampleo directo, que se llama, bueno, sería pésimo. Entonces es fundamental hacer un sampleo por importancia. ¿Ok? Es decir, elegir dónde samplear, no a tontas y a locas, sino con una regla. Ahora, ¿cuál va a ser la tonta y la loca? Digámoslo así, va a ser cadenas de Markov. Entonces, ¿de dónde va a salir esta idea de usar cadenas de Markov? Bueno, va a salir de la idea de que nosotros vimos que una cadena de Markov ergódica, regular, ¿sí? Alcanza con ergódica. ¿Se acuerdan que había una pequeña diferencia entre ergódica y regular? Usémoslo en esta clase medio así, sin ser demasiado preciso por el momento. Sabemos que si uno realiza una cadena de Markov, esa cadena de Markov, a medida que pasa el tiempo, tiende a una distribución de equilibrio. Si tiende a una distribución de equilibrio no quiere decir que va a un lugar fijo, sino lo que quería decir es que si uno parte con n sistemas con distintos estados distribuidos aleatoriamente y los evoluciona cada uno de acuerdo a la cadena de Markov en cuestión,
cuando termina de analizar la distribución de partículas o de sistemas, como los quiera llamar, en los distintos estados, esa distribución de equilibrio, cuando pasa el tiempo, va a tender a las probabilidades justamente a unas probabilidades bien definidas, que son las de equilibrio. Si es ergódica. Si no es ergódica, acuérdense que podía no tender a algún lado, o podía tender a algún lado o al otro, dependiendo de dónde partía. Entonces es fundamental que sea ergódica, para que yo sepa que no importa dónde empecé mi cadena, voy a tender, cuando hago una evolución, a esta distribución. Y eso quería decir que de todos los sistemas que tomaba, bueno, si la distribución era del equilibrio, era una cuadrada, bueno, quiere decir que hay tantos que tienen este valor y tantos que tienen este valor. ¿Ok? O sea, no es que había, no es que obtenía uno directamente el valor de la distribución, sino que si pensabas en hacer una simulación repetidamente con muchos sistemas, como es una simulación estocástica, uno terminaba haciendo un histograma y a partir de ese histograma tenía la distribución de equilibrio. Y de nuevo, no es que convergía y que a t igual a infinito tenía una solución, sino que tenía una distribución a t infinito. Y de hecho, me iba acercando mano a mano. Entonces, la idea va a ser ahora, bueno, un poco al revés. Yo quiero construirme estos estados XY que me van a determinar el importance sampling usando una cadena de Markov. ¿Por qué? Porque yo sé que una cadena de Markov, si cumple con estas reglas de ergodicidad, tengo garantizado que no importa de dónde empiece el estado que yo tome como de partida, a largo plazo me va a tender a una distribución de equilibrio. Si yo logro tunear esas probabilidades de transición de manera que el límite sea el límite que yo quiero, bueno, estoy hecho. ¿Sí? Entonces, esta parte que ahora vamos a discutir es, bueno, cómo construirme una cadena de Markov que me garantice que el límite a tiempo largo va a coincidir con la distribución que yo quiero. En particular, la distribución que yo voy a querer va a ser la distribución canónica. ¿Ok? Entonces, ese es el fin de construirse o de trabajar con una cadena Markov. Construirla de manera tal de que yo me pueda garantizar que en el equilibrio tiende a esta cosa. Entonces, de vuelta, si yo llamo, pensando en los spines directamente, a un estado alfa, que puede ser un conjunto de spines, pero todo lo que estamos diciendo ahora vale tanto para una simulación clásica en momento y posición, como una simulación de spines clásica como la que estamos viendo. Clásica en el sentido que el hamiltoniano, la energía se escribe muy fácil en términos de los autoestados, en términos de los SI, de los autovalores. A un sistema de temperatura T, entonces lo que estamos diciendo es que acá ya dropeé el M famoso, este A en realidad no sería el A verdadero, sino el A sub M, el de las M medidas, pero bueno, lo usamos así para hacer más corto, y la distribución es esta. Entonces, como les digo, entonces la idea va a ser que en una simulación uno va a iniciar con algún estado alfa 0, va a ser un paso de una cadena de Markov alfa 1, va a ser otro plato alfa 2, y la idea es que cuando llega a una cadena muy larga, los últimos estados al final de esa cadena van a estar distribuidos, si yo hago esto repetidas veces, para muchos pasos, van a estar distribuidos de manera que yo quiero. Entonces, de vuelta, acá estoy escribiendo cómo sería el procedimiento. Entonces, ¿qué le tengo que pedir a la cadena para que cumpla esto? Un poco recordando las condiciones que uno veía en la guía de Markov. De vuelta, supongamos que yo tengo inicialmente una distribución de estados, ¿sí? Es decir, tengo N0 estados, N0 sistemas que tienen este estado ahí. Y evoluciona la Markov. Es decir, ¿cuántos voy a tener después en el paso 1? Que es lo que tengo acá de este lado. Bueno, para el estado I, lo que yo voy a tener es que si partí con algunos N0 en el estado J, se van a sumar los que transicionen del estado J al estado I, pero se van a restar los que se vayan del estado I a un estado J distinto. ¿Sí? Entonces, si yo sumo sobre todos los estados posibles que puedo tener, de vuelta, acá los estados serán las distintas configuraciones. En el ejemplo de unas D sería los distintos X que yo voy a poder tener. Obviamente, si X es una variable continua, la tendré que discretizar. Si es una configuración de spines, será con las distintas configuraciones. Entonces, si tengo N0 con el estado alfa J, hago la cuenta esta
y es la ecuación de Markov que uno tenía. Y acuérdense que lo que estamos interesados es elegir esta probabilidad de transición, que es la que me permite hacer toda la construcción de la cadena. ¿Para qué la quiero elegir? De manera de que me converja a donde yo quiero. Entonces, lo primero que yo veo es que si yo quiero que esto converja a algún lado, evidentemente, en algún momento, este N0 y N1 tendrán que estabilizarse, tendrán que converger. Y por lo tanto, una condición necesaria para que esto pase, si estos dos N0 de alfa I y N1 de alfa I para todo I tienen que valer lo mismo, es que, bueno, esta sumatoria valga 0, que es lo que escribí acá abajo. Esta sumatoria que valga 0, como ustedes recordarán, si yo garantizo esto, bueno, garantizo que esto va a tender a algún lado, ¿sí? Ahora, hay muchas maneras de resolver esto, o sea, habría muchas soluciones podría tener esto. Uno lo que suele pedir es lo que se llama el balance detallado, que esta ecuación de igualdad de sumatoria de ambos lados valga término a término, es decir, que el término con j tanto de este lado sea igual al término j tanto de este lado, ¿sí? Entonces, si uno resuelve término a término, lo que está pidiendo finalmente, si lo reacomodo un poco, es que el cociente de las probabilidades de transición de ir de I a J y de J a I dividido sea igual al cociente entre las probabilidades de equilibrio. ¿Sí? Ojo con mi notación, que en estas slides que tengo, la P representa dos cosas. Cuando tiene un argumento solo o un índice solo J, es la de equilibrio, a donde tiende, y cuando tiene dos, son las probabilidades de transición. ¿Sí? A veces poníamos pi a la de equilibrio o P sub ec a la de equilibrio. Acá estoy usando la misma P de vago. ¿De acuerdo? Entonces, ya estoy diciendo que voy a pedirle a mi construcción de la cadena que cumpla con el balance detallado. Así me garantizo que esto finalmente va a tender a esta cosa. Ven que la idea entonces es que, como yo estas cantidades son las que quiero, las que sé, porque son las que elegí acá arriba, yo acá arriba dije, bueno, tengo mi sistema, ¿sí? Mi sistema es hamiltoniano de lo que sea que tiene una energía para cada estado. ¿Cómo me construyo? ¿Quiénes son las P? Bueno, hacerle el Boltzmann de eso, ponelo acá, hacer cociente entre dos estados, y eso te va a dar el cociente entre las dos transiciones. Bien. Entonces ya sabemos más o menos cómo hacemos esto. Entonces ahí es donde llegó Metropolis and Company, digamos, y dijo, bueno, concretamente, ¿cómo hacemos para utilizar esta idea de construirme una cadena de Markov a partir de una densidad de probabilidad o de una distribución de probabilidad de equilibrio? Lo que dijo Markov es, Metropolis mejor dicho, bueno, yo voy a pensar que la probabilidad, primera cosa que tengo que hacer es voy a separarla en dos términos. Es una cosa usual, pero se acuerdan que cuando jugaban los chicos y tiraban la piedra, yo pensaba, bueno, ¿cómo tiran la piedra? Es decir, ¿la tiran apuntando a algún lado o la tiran así al tuntún? Y después, ¿cuál es la probabilidad de aceptar o rechazar? Es decir, ¿cuándo está esa probabilidad de transición transiciona a un estado que es adentro del círculo o afuera del círculo? ¿Sí? ¿Cómo puedo elegir eso? Entonces, se suele hacer para construir esta probabilidad de transición separada en dos partes. Uno que uno puede llamar la probabilidad de intentar, la probabilidad de seleccionar un pasaje. Acá es donde yo propongo qué tipo de cambios de estado voy a hacer. Voy a pasar en mi cadena Markov de un estado tanto a un otro distinto. Y después, bueno, realmente si lo voy a hacer o no. ¿Cuál es la probabilidad de que esa propuesta que yo haga la voy a aceptar? ¿Sí? Entonces, en general, en esta descomposición, uno ya parte suponiendo que esta P es una función, es una probabilidad de transición que uno construye como quiere, pero sí es simétrica, de manera simétrica. Es decir, que la probabilidad de, acá corto notación, IJ, intentar, será igual que la probabilidad JI de intentar. ¿De acuerdo? Entonces, estamos. Bueno, y después lo que falta es agregarle el resto, cuál es la probabilidad de aceptar. Y ahí es donde sí entraron Metropolis y Rosenbluth por dos, eran dos personas, y Teller.
Y propusieron esta forma, ¿sí? Esta fórmula que lo que dice es, si yo quiero aceptar, si yo quiero hacer mi, mi transición, la voy a aceptar con la siguiente probabilidad. Si yo logro que en este cambio de estado, de alfa i a alfa j, la probabilidad de estar en el estado final, j, es mayor o igual, ¿no? Total, estos dos dan igual, los dos iguales, al de partida, bueno, eso lo voy a aceptar con probabilidad 1, o sea, lo reacepto, ¿sí? No pienso más nada y lo acepto. Si en cambio la probabilidad de hacer esta transición, ¿cuál es la probabilidad que tiene de hacer esta transición? Si en realidad esa transición me daría respecto de la W que yo quiero samplear, ¿sí? La W que tenía arriba, que sería la canónica, así baja la probabilidad. ¿La acepto o no la acepto? Y lo que ellos proponen es, bueno, no la tires, aceptala, pero con una probabilidad que sea este número menor que 1, pero con este número, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que está diciendo es que no es simplemente lo que están proponiendo, es que hacer una cadena de Markov en donde a cada paso que hago, bueno, voy a agarrar simplemente en mi cadena, tengo un estado, propongo o intento un nuevo estado J y después lo acepto con qué probabilidad. No es simplemente que voy a aceptar aquellos que tengan mayor probabilidad de acuerdo a la distribución que yo quiero ampliar, la canónica en este caso, sino que también voy a aceptar estados con menor probabilidad. Los voy a aceptar, pero no todos, ¿sí? Si tiro 10 y este cociente que tengo acá me dio 0,3, bueno, aceptaré 3, ¿sí? Si tiro 100, me aceptaré 30, ¿sí? Va a ser proporcional a este cociente de que está acá, o sea, va a ser con esta probabilidad que está acá. Entonces, noten esta cuestión. Bueno, entonces, de nuevo, dijimos acá en el procedimiento que yo estoy haciendo esta cadena, ¿sí? Y estoy pensando muchos sistemas en este cálculo que yo hice acá. Estoy pensando una distribución de estados iniciales para hacer el cálculo del número de estados iniciales, que cada uno de ellos evoluciona con la misma regla estocástica, con esta cadena de Markov que me estoy construyendo, y que al final va a tender a un equilibrio. Pero fíjense que hay como dos cosas distintas que lo que estoy diciendo. Por un lado estoy diciendo que tengo un conjunto de estados que tienden a un equilibrio, y por lo tanto estoy hablando de una cadena en el tiempo o en los pasos en los pasos de Markov. Entonces la idea es que nosotros vamos a usar la cadena en equilibrio, pero cada uno de los pasos, no los primeros, pero cuando ya pasa un tiempo, vamos a utilizar los estados que generó a lo largo del tiempo este de cadena de Markov. No vamos a estar esperando llegar al final y ahí decir, bueno, tiro 80.000 sistemas y agarro esos 80.000 estados finales. No, a lo largo del tiempo yo voy a decir, bueno, esto está ya convergiendo a mi cadena de equilibrio, entonces voy a asociar esta distribución temporal de los pasos de Markov con la distribución de equilibrio. Entonces, acuérdense que para hacer esa relación entre los pasos temporales con el punto de equilibrio, era fundamental que esto fuera ergódico, ¿sí? Por eso uno decía, era una de las hipótesis que habíamos tomado al principio cuando empezamos en ensambles, la hipótesis de ergodicidad me garantizaba que los promedios temporales los podía calcular como promedios sobre los ensambles, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo que estamos calculando acá, si ahora yo quiero por definición calcular un promedio de ensamble, van a ser unos promedios temporales, en realidad, sobre los elementos de la cadena. Pero eso vale, la cadena de Markov sí es ergódica, ¿sí? Regular es mejor, pero bueno, con ergódica alcanza. Entonces, la pregunta es, esta cadena que propuso Metrópolis y et al, digamos, y más gente, ¿me estaría sirviendo o no me estaría sirviendo? ¿Ok? Entonces yo tendría que mostrar un poquito si sirve. ¿Qué quiere decir si sirve? Por lo menos que me cumpla estos requerimientos para una cadena. Que tienda donde tenga que tender, que cumpla el balance detallado, porque yo acá no estoy demostrando que esto cumple el balance detallado por el momento, y que realmente sea una matriz estocástica. ¿Okay? Entonces, esto es fundamental que uno lo pueda tratar de demostrar, ¿sí?
si yo garantizo estas tres cositas de acá, voy a estar más o menos tranquilo. ¿Ok? Entonces, veamos alguna de ellas, no todas. ¿Cuál es el kit de la cuestión acá para hacer las cuentas estas? No es difícil, pero es un poco molesto que tenga esta separación de condiciones. Entonces, lo que uno va a terminar haciendo es, cuando tiene la suma sobre estados, ¿sí?, que tiene, por ejemplo, acá, simplemente lo que uno va a decir es, cuando tiene eso, la sumatoria sobre todos los estados los va a separar como una sumatoria, por ejemplo, sobre estados que cambian. Y de un alfa i a un alfa j más probable, un alfa j, un alfa i menos probable en términos de la W. Entonces, por ejemplo, quiero probar esta cantidad, lo más fácil va a ser considerar tres casos distintos, es decir, voy a cortar notación para que mi lápiz no se vuelva loco y yo tampoco. PI es P de alfa sub i, PJ es P de alfa sub J, acoto un poquito la notación. Si vale que esta cantidad es igual a esta cantidad, ¿sí?, entonces, ¿cuánto vale la probabilidad I? Quiero ver realmente que cumple con lo que tiene que cumplir de balance detallado, que es esto de acá arriba. O sea, en notación de PI y PJ es PI por P y J es igual a PJ por PJI, ¿sí?, en esta notación un poquito más corta. Entonces, si las de equilibrio, acuérdense que las que tienen un índice son las de equilibrio, son iguales, ¿sí?, si estas son iguales, PI lo puedo escribir como, en general, ¿sí? Si estas son iguales, yo puedo escribir, esperen que estoy haciendo medio lío, no, está bien, puedo escribir como P, fíjense de acá, en realidad estoy hablando de la W, si la W son igual, perdón que acá escribí W, escribí P y estaba pensando en la W, si la WI es igual a la WJ, entonces el PIJ va a ser igual a lo que yo llamé la probabilidad de intentar IJ, ¿sí?, por construcciones, P intentar, ¿sí?, porque tengo justamente que WI es igual a WJ. Entonces, pero la probabilidad de intentar IJ dijimos que esta la elegíamos simétrica, entonces esto es igual a PJI de intentar, pero de vuelta estamos en W igual a WJ, quiere decir que es igual a la PJI sin el intentar, o sea, el producto del intentar por el aceptar, ¿sí? Por lo tanto, valen igual, que esta es simétrica, y al ser esta cantidad simétrica, ya tenemos que, como esta es la de equilibrio que estoy tomando, se cumple fácilmente que, en este caso, P igual a W, ¿sí?, que estamos tomando en estos problemas. Bien, entonces cumple reversibilidad. Y si estoy en otro caso, si WI es mayor que WJ, de vuelta, acá estoy usando W o P, estoy tomando que es la misma cosa, ¿no?, porque estoy eligiendo justamente la W como la P que tenía de equilibrio que estoy buscando, ¿sí? Si WI es mayor que WJ, hago el mismo tipo de razonamiento. Entonces, separo, la idea era separar. P y J no es más que la probabilidad de intentar, la propuesta que voy a hacer de intentar de ir al J, pero por el producto, que no es pi, la notación que estoy tomando acá, sino que es W o P, W, J sobre WI, de la formulita esa que dijimos. Si esta es mayor que esta, entonces la transición quiere decir que está yendo en un estado menos probable, porque omega J es el de llegada. Esta cantidad vale esto. De nuevo, uso que el P de intento lo definí simétrico. ¿Sí? Doy vuelta acá por el WJ sobre el WI. Pero bueno, entonces me queda que esto es exactamente lo mismo, porque ahora el PJ
esta cantidad ahora leída con los índices al revés, fíjense, no es más que el P y J sin el intentar, porque estoy pensando ahora que voy del estado J, ¿sí?, al estado I, el J es menos probable y el I es más probable, por lo tanto esto es exactamente igual que el PIJ, porque tengo multiplicado por 1. Entonces esto es igual al PIJ por el WJ sobre WI. Y listo, porque ahora puedo pasar de términos y decir, bueno, WI por PIJ es igual a P, es igual a WJ por PIJ. Y encontrar, hay un JI. ¿Lo di vuelta esto o no lo di vuelta? JI, acá porque lo di vuelta. Perdón, acá dije que era el PIJ. Esto estaba ya dado vuelta, por eso me chispoteé. Bueno. Pero la cuestión es que uno prueba entonces que ya con la propuesta esta de construirme la probabilidad de transición como una probabilidad simétrica, que la llamo la probabilidad de selección o de qué voy a proponer hacer de IJ, por una probabilidad de aceptar ese cambio de I a J, y la probabilidad de aceptar es la que me propuso Metrópolis, como esta cuestión, si voy a un estado más probable, todo bien, esa probabilidad de aceptar es 1, si voy a un estado menos probable, lo acepto con el cociente de estas cosas. Esta P es lo mismo que la de equilibrio, ¿sí? Justamente. Entonces, acá yo demuestro que cumple la parte de balance detallado. Acá mostré dos casos simplemente, cuando es omega i igual a omega j y cuando es omega i mayor que omega j. Hacer el caso omega i menor que omega j es lo mismo. La idea es que primero van a dar vuelta la parte de intentar porque es simétrica. Una vez que tienen la parte de intentar dada vuelta, básicamente lo que van a poder hacer es asociarla con la probabilidad inversa, que en un caso era 1 o en el otro caso era el cociente de los W. O sea, y así les mete el cociente de los W que necesitan para el balance detallado. La parte de ergódica, ¿se acuerdan que uno mostraba que necesitaba, si era ergódica, que la probabilidad de equilibrio salía, no sé si se acordarán en la notación, como el punto fijo esto, en notación de la guía de Markov. Uno decía, bueno, M era la matriz de transición, P era el vectorcito, si uno tenía el punto fijo acá y era ergódica, mostraba que si era ergódica valía esta cantidad. Valía que si uno hacía P por M a la N, tendía a el P de equilibrio. O sea, por cualquier P0, esto tendía P si era ergódica. ¿Se acuerdan este tipo de definiciones? Bueno. Entonces lo que quiere demostrar es esto, escrito en notación explícita. Esto es más sencillo todavía, ¿sí? Porque yo puedo, de vuelta, tener en cuenta quiénes son estas transiciones de acuerdo a lo que está arriba, ¿sí? Y lo sacan la cuenta, ¿sí? Esto se los dejo para que lo miren. Estos dos los dejo que lo miren ustedes, pero la idea es que no alcanza con proponer algo, sino que lo que tenemos que demostrar es que cumplen con las propiedades necesarias para que la cadena Markov sean ergódicas. ¿Okay? Bien, entonces, hasta acá nosotros dijimos, para recapitular entonces, vamos a construirnos, vamos a hacer un sampleo por importancia, esta cantidad de estados que vamos a tomar que son importantes van a estar distribuidos de alguna manera, típicamente vamos a pensar que van a estar distribuidos con una distribución canónica. Esa distribución canónica, ¿cómo me garantizo que los puntos estén distribuidos de acuerdo a la distribución canónica? Me genero una cadena de Markov ergódica cuyo límite sea esta distribución canónica. ¿Sí? ¿Cuál es una cadena que cumpla eso? Bueno, una propuesta, la propuesta más estándar, es la que hizo Metrópolis, de decir, bueno, si usted se construye la probabilidad de transición con este producto, una parte en donde va a proponer un cambio, ¿sí? Y una parte donde va a aceptarlo o no ese cambio,
Si la propiedad de la probabilidad de proponerlo es simétrica, y obviamente estocástica, o sea que suman 1, todas las propiedades que tienen que tener las matrices de Markov, para que sean de Markov, no necesariamente otra cosa, y después pone la probabilidad de aceptar esta transición con esta relación, bueno, uno prueba, acá probamos una de las cosas que uno tiene que probar, o mostramos una de las cosas que tiene que probar estas tres cosas, que realmente lo que armó es una matriz de Markov, o sea que es estocástica, que yo sumo cada fila de la matriz, esto para todo i vale 1. ¿Sí? Esto lo van a poder también demostrar. Acá la idea es, de nuevo, separar los estados J en WJ mayor que omega i y WJ menor que omega i, para hacer más sencillo el uso de esta función partida. ¿Sí? Entonces, si en esta suman por un lado las que tienen mayor probabilidad y por otro lado las que tienen menor probabilidad, y suman todo, bueno, van a poder demostrar que esto vale 1. ¿Sí? Usando el mismo tipo de truco que usamos acá, que es otro requerimiento para que esto es que sea de estocástico, esto es que realmente haya un balance detallado y yo me pueda ir a algún lado, y después es que ese lado no dependa finalmente de donde empecé. ¿Sí? Esto me va a algún lado, esto me garantiza que sea regular o ergódica. ¿Sí? Acuérdense, no es lo mismo regular y ergódica, pero lo importante es que tienda a algún lado y que yo pueda hablar de los promedios sobre el ensamble, es decir, sobre los elementos de mi cadena de Markov, equivalentes a los promedios sobre si yo hago una repetición de estas cadenas y tomo todos los puntos de equilibrio. Con estos ingredientes, hasta acá, como digo, esto es una cosa general, no es que vale para el algoritmo de Ising o no. ¿Sí? Entonces uno podría pensar, no, uno lo puede aplicar y lo aplica a distintas cosas de este algoritmo de Metrópolis. Para recapitularlo, ¿cómo sería en general este algoritmo? Como estamos construyendo la cadena de Markov, lo primero que tendré que hacer, es elegir un estado inicial para la cadena. De vuelta, acá le pongo una letra X, pero podrá ser cualquier configuración de mi sistema. ¿Sí? De vuelta, son espines, será las configuraciones de tantos espines para arriba, tantos para abajo, cuáles son los que están. Si es un gas, podrá decir, bueno, las moléculas están en tales posiciones y con tal momento, si es una simulación clásica. En ese caso tendré que discretizar el espacio. Y después empieza a hacer un ciclo que me construya esta cadena, que me dé un estado a partir del otro, que me dé el alfa partiendo de un estado, me dé el alfa 1, el alfa 2, todos los estados de mi cadena de Markov. Y el ciclo es el que dijimos recién. Genera un estado distinto de la cadena, es decir, intento. ¿Sí? Esa es la probabilidad esa que dijimos, la probabilidad de intentar, partiendo de I al estado J. Calculo esta cantidad, esto es una manera sintética de decir el cociente, las dos condiciones del cociente que dimos antes, es decir, si la probabilidad del nuevo estado es mayor que la probabilidad del estado anterior, fíjense que esto me da 1, porque el cociente acá sería mayor que 1, por lo tanto el mínimo entre 1 y eso sería 1. Y si el cociente es menor, px' es dividido px es menor que 1, bueno, el mínimo entre 1 y esa cantidad sería el menor. O sea que esta cantidad me da condensada las dos condiciones de antes, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, esta era la probabilidad de aceptar el cambio. Es decir, que tengo que aceptar con esa probabilidad. ¿Qué quiere decir aceptar con esa probabilidad? De vuelta, si este número es 1, acepto sin pensar más. Si este número es 0,5, la idea es que si yo tirara n cantidad de sistemas, bueno, la mitad los acepto y la otra mitad. ¿Sí? Ahora, si no los acepto, la cadena sigue, es decir, el nuevo estado de mi cadena, el alfa, si estaba al 0, el que pasé al alfa 1, podrá ser el x' si lo acepté, o si no será el mismo x. ¿Sí? Entonces, de esta manera uno puede generarse ¿qué cosa? Que la cadena de Markov, si uno le hace a la cadena un histograma, va a poder medir, bueno, cuántos estados de cada tipo hay. ¿Sí? Y en particular, uno podría pensar ahora, como contaba en algún caso
históricamente antes. Ahora por ahí lo abro, si se bancan. Podrías ampliar una distribución, por ejemplo, gaussiana. Si yo tengo ahora que quiero construirme un conjunto de puntos cuyo histograma me dé la gaussiana, quiere decir que ese conjunto de puntos están distribuidos como la gaussiana, la regla va a ser esa misma, ¿sí? Empezar con algún punto, poner este de acá, proponer un cambio, que típicamente en este caso uno puede decir, bueno, movémelo a algún lado al azar, ¿sí? Movémelo o proponeme otro punto acá, calculame el cociente, en este caso si yo empecé con el punto celeste que está acá, si empecé con este punto, obviamente este punto rojo que puse más arriba tiene mayor probabilidad, por lo tanto lo voy a aceptar, ¿sí? Ahora este punto lo guardo, propongo otro punto, supongamos que me da este otro, cuando lo propongo, de vuelta lo propongo como yo quiera, ¿no? Este otro punto de vuelta tiene mayor probabilidad, lo voy a guardar, propongo otro punto, supongamos que me dé este de acá, este punto tiene menor probabilidad. ¿Lo tengo que aceptar o no? Y lo tenés que aceptar con una probabilidad, el cociente que me dio este número con este número, la función esta con la función esta. ¿Sí? Lo acepto con esa probabilidad, me puede quedar o no, y así me voy armando la lista de X de coordenadas. Si después le hago el histograma, es lo que encuentro son este tipo de cosas, donde acá, ¿por qué tengo dos paneles? Porque simplemente estoy poniendo en números muy chiquitos, arriba creo que son tipo 3000 estados, 3000 samples, que chiquito que está, y abajo deberían ser como 10.000 o algo así. Pero ¿cuál es la idea? ¿Por qué le estoy poniendo dos valores? Porque, de nuevo, para destacar que estas cosas tienen un error estadístico. Si yo tiro pocos puntos, no es cierto que si yo tiro 10 puntos, ¿qué quiere decir que 10 puntos están distribuidos gaussianamente? No quiere decir nada, tengo que tener muchos puntos para hacerlo, ¿sí? Acá se ve que el histograma de estos, pongamos que eran 3000, salieron bastante gaussianos, pero no se ve un poquito de asimetría, se ve un poco de cuadraditos, ¿sí? Se ve agujeritos por ahí. Si tiro más puntos todavía, como hice en el dibujito de acá abajo, ya veo que está mejor la descripción de una distribución gaussiana respecto de la de arriba. Entonces la idea de vuelta es que acá hay errores estadísticos que están involucrados y que cuanto más samples vaya a poner, más larga sea mi cadena de Markov, mejor voy a representar la distribución de equilibrio, ¿sí? Entonces, siempre que quieren calcular una integral, ustedes podrían ahora, si quieren calcular la integral de lo que sea por la gaussiana, podrían tomar los valores de lo que sea en cada uno de estos puntos, ¿sí? En los que fui poniendo acá, en la lista, no, acá está el histograma nomás, y me daría justamente la integral por la gaussiana. Entonces es muy, muy poderoso. Entonces, hagamos una cosa, les voy a mostrar un poquito esto que solía mostrar en la antigüedad, aunque estemos en la teórica, antes de pasar a lo que sigue. Entonces, vamos a ver si yo les puedo compartir un segundito mi terminal acá. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, si quieren decir algo, cómo va, si se va siguiendo el método. ¿No? ¿Están ahí, chicos? Bueno, si están chateando, no los estoy viendo. Recordame solamente, las W de transición, esas, Sí. podían tener cualquier valor, ¿no es cierto? O no están entre 0 y 1, ¿no es cierto? Era así, ¿no? No, las W de transición no tienen por qué estar normalizadas. Eso se ve en la fórmula, que lo que hace la propuesta de la P de aceptar depende del cociente de las W. Entonces, justamente eso liberaba de hacer el cálculo de la función de partición, y lo único que me interesaba en realidad era calcular la energía, no toda la función de partición como la suma sobre todas las energías, porque si yo fuera a calcular la suma sobre todas las energías, bueno, estoy en el problema de siempre. Entonces,
Lo bueno es que esta probabilidad que propone Metrópolis depende del cociente de estas W. Y el cociente cancela la función de partición. Entonces te queda directamente la exponencial de la diferencia de energía. ¿Sí? Eso es en el caso puntual de que la distribución sea una energía, ¿no? En el caso general de la gaussiana esta, yo digo simplemente no tiene por qué estar normalizada, como bien decís. Alcanza con hacer estos cocientes. Fíjense que siempre hablamos de la probabilidad de que pase a un estado nuevo respecto a la probabilidad de estar en ese estado. Siempre hablamos de esas dos cocientes. Si yo tengo las distribuciones para hacer el cociente fantástico, si yo solamente tengo, en el caso de una función de partición, tengo solamente la exponencial de la energía por ese estado, es más barato que hacer toda la función de partición, infinitamente más barato. ¿Sí? Ok. Bueno. Sí, eso yo supongo que en práctica un poco más de detalle técnico no, detalle calculista van a ver. Entonces, les quería compartir esto porque por ahí no se entendió qué es lo que estaba diciendo. Entonces, a ver si el señor quiere. No lo tengo en Python, este lo uso mis viejo y querido Octave. Entonces, la idea es que ustedes no van a ver nada porque no están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Están viendo un histograma que se mueve? No, que se mueve. Ah, no, bien. Tengo que compartir el escritorio entero, como siempre. Entonces, esperen, dejamos de compartir y compartimos escritorio. ¿Dónde está? Desktop. Pongo. Bueno, ahora espero que estén viendo lo mismo de antes, más algo más. Entonces, la idea es que si yo hago esta simulación, en algún momento... Perdón, estamos viendo tu escritorio. ¿Están viendo el escritorio vacío o están viendo mi Sí, pantalla? vacío. Ah, mamita querida. ¿Por qué es vacío? Desktop. Ahora supongo que están viendo mi escritorio lleno. ¿Están viendo una cosa que se mueve? Sí, ahora sí. Hay Bueno, como un cuadrado. No, ya está. esperen que, Había un cuadrado negro en el medio, pero ya está. esperen que el cuadrado negro debe ser el mismo zoom, que se autotapa. Esperen que lo empiezo de vuelta. Entonces la idea es que acá es el histograma que vamos a construir a medida que yo agrego más cantidad. Entonces la idea es que se va construyendo la distribución. ¿Sí? No es que automáticamente con 2000 partículas ya tengo que se ve la distribución exacta y si yo sampleara con 2000 partículas se ve. ¿Sí? Entonces ven que ahí va aumentando el número de samples y si yo le calculo el histograma, acuérdense que lo que yo voy teniendo es una lista de posiciones X. No estoy haciendo Ising acá. Estoy haciendo, quiero ver una lista de coordenadas distribuidas gaussianamente. Y aplico Metrópolis. Voy teniendo una lista de coordenadas X y le hago el histograma. Es decir, tantas en la posición entre la 0,1 y 0,2, tantas entre 0,2 y 0,3, hago el histograma y cuento acá cuántas son. Entonces, como ven, como espero que hayan más o menos visto, esta distribución va a ir mejorando a medida que aumento el número de samples. Al principio llegaron a ver por ahí que estaba horrible. O sea, hacer 500 puntos y pensar que eso va a corresponder a una distribución de equilibrio es pésimo. ¿Sí? Tengo que hacer mucho más larga la cadena para ver que evaluar en la cadena, es decir, tomar lo que yo quiera medir sobre cada uno de estos X, sumarlos, hasta que no sean muchos samples o una cadena suficientemente larga, no tiene sentido que lo sea. ¿Ok? Esto es lo que quería remarcar en este ejemplo simple. Sí, de una distribución gaussiana, también para mostrar que no es que Markov sirve solo para hacer Ising, sino sirve para cualquier distribución. Bueno, entonces ahora sí vuelvo a mi coso normal, en donde estábamos acá. Entonces, esa era la moraleja. Hay un error, hay una distribución gaussiana, la puedo hacer con Markov, me anda bien y puedo medir cualquier cosa en gaussiana. Ahora, me salteo esta parte porque es muy técnica, pero no dijimos, bueno, no sé si me la salteo, no dijimos cómo hacer para aceptar, y no es una pregunta filosófica, sino
como la probabilidad de aceptar cuando digo con probabilidad acepto con probabilidad A. ¿Cómo lo hago en la práctica? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo dije que, bueno, si A es igual a 1/2, por ejemplo, porque es un número, ¿qué quiere decir aceptar con probabilidad de 1/2? Bueno, que si yo lo hiciera 100 veces, la mitad, 50, lo acepto, ¿sí? 50 no. 50 acepto, 50 no. Obviamente si fuera un número distinto de 1/2, que justo es molesto, si fuera A igual a 0,3, acepto 30 y 70 no. ¿Sí? Ahora, eso cuando hago muchas cosas, cuando hago 100 veces. Pero acá estoy pensando en hacer un solo pasaje, de un estado al otro. ¿Sí? ¿Cómo hago para aceptar en este caso, en donde no lo voy a hacer 100 veces? ¿Sí? La idea es que yo lo que puedo mostrar es que como si yo tiro un número al azar, entre 0 y 1, yo sé que el número al azar entre 0 y 1 tiene la distribución, bueno, si es al azar uniforme, quiere decir que tiene esta distribución. ¿Sí? Que cualquier número me va a salir con la misma probabilidad. Esa es la distribución si a la computadora le pido un número al azar entre 0 y 1. Todos ellos, obviamente, cuando tire muchos, si le pido 3 números, me va a salir uno por acá, otro por acá y otro por acá. No va a ser esto planito. Pero si le tiro mucho, va a ser una distribución uniforme. ¿Cómo hago para aceptar con esta probabilidad? Y bueno, si A es mayor que este número al azar, ¿sí? O mejor dicho, si el número al azar, que es el que voy tirando, es menor que A, lo acepto. ¿Sí? Y si es mayor que A, no lo acepto. Es decir, voy a tener el número acá A, que va a ser algún valor, y voy a decir cuál es el equivalente de hacer estas 100 veces. Es este área que tengo acá. Este área separada por el valor de A que me dio ese cociente, me da la misma relación que la que me daba hacer 100 veces o 50 veces. Entonces, si el número al azar me cayó por acá, bueno, lo acepté. Si me cayó por acá, no lo acepté. Entonces, si uno se fija en esta condición simple y repite este procedimiento ahora las 100 veces, van a ver que la proporción que me va a aceptar o no va a ser la que quiero. Entonces, uso el mismo método para hacer un solo paso, porque sé que a lo largo de las cadenas de Markov yo tendré que hacerlo muchas veces, este mismo procedimiento, con otros valores de A, pero voy a estar tendiendo de vuelta a lo mismo. De vuelta, es una cosa técnica de compu. No me parece que cuando hicimos Markov no vimos los ejemplitos que solíamos ver en práctica. Pero están por ahí si los quieren. Bueno, como esto no me importaba, no me importaba mucho porque era muy técnico, muy práctico. Vayamos al caso de ISIM, ¿sí? O mejor aún, les propongo que hagamos una mini pausa de 10 minutos para después entrar todo esto que tiene que ver o cómo lo usamos en ISIM, ¿sí? Entonces, la idea es que hasta acá se tiene que haber entendido, o si no espero que me pregunten, cuál es la idea de hacer una cadena de Markov para hacer un cálculo de mecánica estadística, ¿sí? Para hacer un cálculo numérico de mecánica estadística, para hacer una simulación, ¿sí? ¿Okay? Entonces, el concepto fundamental es que esta cadena tenía que ser ergódica y elegida de una manera particular para que su límite coincida con mi equilibrio. Ergódica, ¿por qué? Porque voy a hacer una media sobre los distintos pasos, y yo quiero que esa media sobre los pasos finales, cuando ya está más o menos convergida la cuestión, sea equivalente a una media sobre un ensamble. Si no es ergódica, esa equivalencia no la tengo. ¿Sí? ¿Y por qué quiero construirme la distribución de equilibrio? Porque si yo fuera a calcularlo con una cosa aleatoria de Monte Carlo, tirando números al azar directamente, o estados al azar, multiplicados cada uno por E a la menos beta de energía, tendría un doble problema. Por un lado, como la distribución está muy picada, básicamente le estaría pegando la mayoría del tiempo a estados que no voy a aceptar o que van a tener muchísimo poco peso, porque sabemos que es muy picada, entonces va a tener muy poco peso en la suma. Y por otro lado, si quisiera hacer eso, aún peor, porque tendría que conocer la distribución completa
para calcular los valores de Z, ¿sí? Al hacer Metrópolis solamente me van a aparecer los cocientes. Pero bueno, entonces les propongo eso, son 10 y 12, 10 y 20 podemos retomar para ver qué hacemos en ISIN con esto, ¿sí? Entonces, bueno, entonces vamos a reanudar con el ratito que nos queda todavía. No queda tanto en realidad, pero en la primera parte habíamos hablado en general de algunos detalles del algoritmo de Metrópolis Monte Carlo y de Monte Carlo en general. Y lo que quería hacer en esta segunda partecita es discutir un poco en el caso puntual que lo vamos a usar o que lo van a usar en la práctica para el modelo de Ising, ¿sí? Entonces, recordemos simplemente de qué estamos hablando. El modelo de Ising en una red cuadrada es el que van a atacar porque, bueno, el de Ising en una D lo sabemos resolver de manera súper sencilla exactamente y además no tiene magnetización espontánea. Entonces, la idea es estudiar, acuérdense, este comportamiento crítico y este comportamiento de transición de fase que tiene al bajar la temperatura el caso de 2D. Entonces, como siempre, tomamos que la energía va a tener un término a priori o en general paramagnético, proporcional al campo magnético aplicado, y un término de interacción a primeros vecinos, que es lo que significaba este simbolito. ¿Sí? Por lo tanto, si esta es la energía que tomábamos, la idea es que el W para el algoritmo de Metrópolis lo vamos a tomar proporcional a E a la menos beta, la energía de cada uno de los estados que nos va a armar la cadena, y por lo tanto, lo bueno que tenía, como en el algoritmo aparecían este tipo de cosas, omega de WI sobre omega WJ, esto no va a ser más que E a la menos beta, la variación de energía, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué cambio uno proponga en esa probabilidad de intentar de alfa I a alfa J, esta cantidad delta IJ va a ser la cuestión. El caso más prototípico, el caso que seguramente van a usar en la práctica, pero tal vez no, es decir, bueno, si yo tengo algún estado, que acá ejemplifiqué lo que va a ser la cadena de Markov, va a ser, bueno, un estado va a ser la red con sus espines para arriba, para abajo, después me voy a construir otro estado más con alguna regla que acabamos de decir, y así me construiré toda una cadena de Markov. Ahora, una de las, seguramente la que van a utilizar va a decir, bueno, tomar algún spin y darlo vuelta, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un spin más, menos, menos, si tengo un pedazo de red así, y digo, bueno, flipeo este de acá, ¿qué quiere decir flipeo? Bueno, simplemente lo convierto en menos. Entonces propongo que ahora la red quede con este estado, que tenga un menos ahí, y todos los demás tal cual estaban. Más, menos. ¿Es esto probable o no probable que pase? Bueno, yo lo que sé es que si yo hice este cambio, como rompí un dominio, si quieren leerlo de esa manera, hay un agujero entre los más, hay un menos, voy a haber ganado energía, ¿sí? ¿Cuánta energía gané? Y 2J, porque yo acá tenía una cierta energía, acá doy vuelta a este spin, mentira, 2J no. Lo que me cambia es la interacción con estos cuatro de acá. Si cada uno tenía una interacción J con cada uno de ellos, bueno, acá iban una cantidad, acá van 4 veces el opuesto, por lo tanto va a haber como un 8J de cambio, ¿sí? Porque tengo los 4 vecinos que doy vuelta en la interacción. Entonces, esta configuración como está así va a tener mayor energía. Bueno, no quiere decir que no puedo aceptar este cambio, sino que lo voy a aceptar con esta probabilidad, con este cociente. E a la menos beta, ese cambio de energía positivo va a ser un número chiquito, pongámosle. Chiquito o no chiquito va a depender realmente de cuánto sea la beta. Si beta es un número muy grande porque estamos a temperatura grande, porque estamos a temperatura chica, bueno, esta probabilidad va a ser 0. O sea que aceptar un cambio de este estilo en una simulación a temperatura bajo va a ser improbable, porque el cociente este me va a dar un número súper chiquito, entonces lo voy a aceptar con esa probabilidad, pero si tengo de este estilo de propuestas miles,
durante una cadena de Markov, por ahí acepto un par nomás. En cambio, si estoy en una temperatura muy alta, el beta va a ser chiquito, por lo tanto, que un beta chiquito acá con un delta E positivo, bueno, esto va a ser menor que 1, claramente, porque es una exponencial negativa, pero por ahí es un 0,8, un 0,9, o sea que a temperatura alta, lo que vemos es que automáticamente lo que voy a considerar van a ser configuraciones de spin que me van a permitir más asiduamente el flipeo de spines, aunque aumenten la energía. De vuelta, si quieren volvemos a esta idea que teníamos la vez pasada, que a una determinada temperatura hay una competencia entre minimizar la energía y aumentar el desorden o aumentar la entropía. A temperatura alta, lo que va a pasar es va a terminar ganando una entropía y van a ganar las configuraciones más desordenadas, o sea que tengan menos dominios o dominios más pequeños. Y a temperatura baja al revés, como la entropía va a bajar, van a dominar el tipo de configuraciones que tengan dominios más grandes, o sea, más conjuntos de spines vecinos con el mismo sentido. ¿Sí? Entonces, volviendo entonces al modelo de Ising en la parte, si quieren, teórica, entonces la idea es que ustedes, usando la regla de Metrópolis, ¿sí? Con alguna elección de la probabilidad de intentar, insisto, la típica va a ser tomar un spin de la red, tomarlos uno a uno en orden, tomarlos al azar, es lo mismo, básicamente, no va a ser más eficiente ni menos, mientras sea uno. Proponer un flip y decir si lo tengo o no lo tengo. Así se construyen todos. Una vez que tienen todo construido la cadena de Markov, lo que van a decir, bueno, los promedios van a ser, si esta cadena es suficientemente larga, esto al ser una cadena que uno prometió, que era ergódica, al ser suficientemente larga, va a estar cerca de su convergencia y voy a poder calcular el valor medio de la magnetización. Directamente esto es la manera usual, pero ahora en realidad ustedes lo van a calcular directamente como la suma sobre las magnetizaciones de cada uno de los estados que tengan, ¿sí? Dividido obviamente el total de estados. No quiero usar la letra M acá porque acá cambié la notación y puse M magnetización. Bueno, pongamos que sea un M chirulo. Se entiende lo que estoy haciendo. Y también, una vez que tengan la magnetización, que es una de las cosas que quieren medir, van a poder calcular obviamente las energías directamente, calculando el promedio de estas cosas. De nuevo, la idea es que el promedio es simplemente tomar cuánto es la magnetización de esta configuración, cuánto es la de esta, cuánto es la de esta, cuánto es la de todas las cadenas, y hacer el promedio aritmético de todas las magnetizaciones. Y hacer lo mismo con la energía para sacar las dos magnitudes, ¿sí? Ahora, un warning, ¿sí? Como la magnetización, por lo menos en el caso de campo nulo, tiene igual probabilidad de ser para arriba como de ser para abajo, va a pasar que les van a aparecer configuraciones que tienen la mitad de la red o una parte importante de la red con el spin para arriba y una parte importante para abajo. Con lo cual, si ustedes miden la magnetización neta de esa red, no va a ser representativa de lo que esperarían en el límite termodinámica porque va a ser una magnetización muy chica, porque se van a estar compensando. Entonces, muchas veces lo que uno hace en estas simulaciones, si quiere obtener un correlato con lo que sería el límite termodinámico, lo que va a medir no es directamente la magnetización como esta sumita, sino que lo que puede medir es el módulo de la magnetización. Es decir, en vez de sumar en cada uno de estos estados cuánto es la magnetización, va a sumar cuánto es el módulo de la magnetización y va a promediar esa cantidad. Esta cantidad lo que va a obtener, como en el límite termodinámico, esa cantidad se rompe simetría y se va para arriba o para abajo, ¿sí? Una de las dos, va a ser lo mismo finalmente, si uno lo compara en el límite termodinámico. Entonces, completamente legítimo. Si a uno no le gustan estas cosas de estar tomando módulos de magnetizaciones porque tiene demasiado prurito y no está en el límite termodinámico, la otra opción que uno tiene es directamente, para evitar esta cuestión de que se cancelen los distintos dominios, es nunca pagar el campo verdaderamente, sino dejar un campo muy pequeñito, que favorezca más una dirección que la otra. Pero bueno, la idea es entonces que con esta herramienta ustedes van a calcular magnetización. De esta manera a priori es la definición, de esta manera es la manera práctica donde la calculan, y van a hacer la energía
media de la misma manera. Tienen una energía, tienen otra energía en otra configuración y promedian. Y lo mismo con cualquier magnitud a priori que sean funcional, ¿sí? Entonces, fíjense que si uno calcula el calor específico, como lo tengo acá, como la derivada de la energía, si lo calcula por unidad de partículas, bueno, será así. O la susceptibilidad magnética como la derivada de la magnetización respecto del B, fíjense que esta cuenta alguna vez la hicimos cuando hablamos de, bueno, la de arriba, la susceptibilidad como esta fluctuación, no, pero la del calor específico sí la hicimos cuando hablamos de la equivalencia en ensambles, ¿sí? Y mostramos que el calor específico termina siendo proporcional a la fluctuación de energía, es decir, el promedio de E cuadrado menos el promedio de E después al cuadrado. Entonces, no necesitan hacer una derivada de temperatura, sino simplemente durante la medición no solamente van a medir las magnitudes M y E, sino también sus cuadrados, para después tomar sus fluctuaciones y calcular tanto susceptibilidades como calores específicos, ¿sí? Y a estas dos magnitudes, que son las tres magnitudes que son las que típicamente uno calcula, vamos a sumarle también calcular una propiedad que estuvimos hablando muy poquito la vez pasada, pero que algo hablamos, que era la correlación. Si se acuerdan que la correlación en el caso de spines es decir, bueno, cuánto se diferencia el producto de un spin por otro en otra ubicación respecto de tomarlo cada uno al cuadrado, ¿sí? Entonces podemos medir la correlación así y de esta manera vamos a ver cuánto están la longitud de correlación, cuánto sale la longitud de correlación. Acuérdense que lo que uno espera es que si hay una transición de fase, cerca de la temperatura de la transición de fase, va a haber un comportamiento crítico de todas estas magnitudes. Entonces, toda esta simulación, si bien finita, les va a poder permitir estimar todos los exponentes críticos que nosotros calculamos explícitamente usando la aproximación de Bragg-Williams, y que ustedes seguramente creo que hoy les toca en práctica hacer este tipo de cuentas, si no lo hicieron la vez pasada. A partir del campo medio uno sacaba cuántos eran estos exponentes, por lo menos de magnetización, de calor específico, de susceptibilidad, ¿sí? El de correlación no lo habíamos hecho mucho, por no decir que no lo habíamos hecho, pero en la simulación van a tener que sacar también esos exponentes. Y compararlos, obviamente, con la solución exacta, que es a lo que apuntan que resuelva esto, ¿sí? No lo comparen con la resolución aproximada porque no tiene mucha gracia. Entonces, la idea es que va a haber un comportamiento crítico en donde la correlación, saben que se espera que la longitud de correlación diverja o crezca mucho en esa zona. Ahora, dicho esto, obviamente lo que esperamos es que ustedes traten de reproducir este tipo de gráficos, ¿no? La magnetización en función de temperatura crítica, este tipo de comportamiento, la energía interna, bueno, la curva que corresponde a la energía interna para el caso exacto es la curva acá numerada 1 del Patria, si las otras dos curvas, acuérdense, son las aproximaciones de Bragg-Williams la 3 y de Bethe la 2. La idea es que ustedes tienen que obtener algo parecido a la solución exacta, y lo mismo para el calor específico. Acá de nuevo 3 corresponde a la aproximación más bruta de Bragg-Williams, que no tenía calor específico arriba de lo que él encontraba como transición crítica, que era 4, terrible. BT sí tenía un calor específico arriba de su transición, que iba decayendo, ¿sí? Pero su transición estaba en 2.8, 2.9, lo cual era mucho mejor. Pero la verdadera, la solución exacta, la que se obtenía por Onsager, tiene este comportamiento que tiene un pico en este otro número que era 2.27, que ustedes van a tener que tratar de encontrar aproximadamente, y también un exponente crítico que por las dudas es logarítmico, ¿sí? Acuérdense que los exponentes críticos en general no necesariamente cuando existen de los dos lados, ¿sí? No necesariamente la amplitud es la misma que la de un lado que la de este, ¿sí? Es decir, que si yo digo que el calor específico va como T menos TC a la, bueno, no me acuerdo cuál era la letra, si era menos gamma o no, a ver cuál era, a la alfa era, bueno. Si uno calculaba esto,
no tiene por qué esta proporcionalidad, no implica que acá el número adelante para T mayor que TC y para T menor que TC, aunque siempre cerca de TC sea el mismo, ¿sí? Entonces, cuidado cuando hagan ese tipo de análisis con los fiteos. Algunas de estas magnitudes tienen números distintos a izquierda y a derecha del TC. Y obviamente algunas ni tienen arriba del TC, porque arriba del TC no hay magnetización en un sistema termodinámico. Así que también tengan cuidado con eso cuando lo analicen. Bueno, entonces con estas cosas ustedes van a poder calcular si ustedes van a, seguramente lo van a hacer en algún Python. Acá yo les muestro alguna cosa que teníamos el año pasado, pero la idea es que ustedes van a recibir algún tipo de ejemplo y van a poder programar y evaluar, por ejemplo, cuáles son los distintos estados, mostrando para arriba y para abajo cómo son las configuraciones, en un esquema de colores, un color será para arriba, otro color para abajo, para no hacer tan pesado el dibujo, ver cómo son las configuraciones, esas que yo dibujaba ahí, donde ven más claramente cómo están formados los dominios en este tipo de cosas es un color. ¿Sí? Acá vemos que en este estado hay un dominio bastante grande, en este la verdad que también, pero para el otro lado, pero hay otros casos donde, bueno, está más feo. Esto es una temperatura bastante baja, me parece, de esta simulación. Con esto uno va a poder calcular un montón de cosas, entre otras, lo que uno espera es, por ejemplo, acá obtener una susceptibilidad, acá está calculada para dos sistemas, o obtener una magnetización, ¿sí? Numérica, ven que acá hay puntos raros, van a obtener que hay puntos raros, van a tener que tratar de entenderlos, y ese tipo de análisis van a tener que hacer así, pero con un poco de laburo van a poder obtener curvas súper bonitas si tienen la paciencia de correr cadenas de Markov suficientemente largas. No pretendan hacer cadenas de Markov de tamaño 5 y que esto ande. ¿Sí? Entonces, vuelvo acá con algún otro comentario. Entonces, hay una cosa que mencioné al medio al pasar, que era el tema de ergodicidad y autocorrelación. Si se acuerdan que al principio de todo dijimos, bueno, todo muy lindo, pero el error que yo cometo no va a ser, bueno, como estoy midiendo sobre una cantidad finita de pasos o de elementos de la cadena de Markov, voy a calcular el sigma de esa distribución, ¿sí? Que por lo que vimos recién, el sigma, acuérdense, si estoy calculando la energía, ese sigma va a tener que ver con el CB, si estoy calculando la magnetización, ese sigma va a tener que ver con la susceptibilidad, o sea que fíjense que los errores de medir como un promedio sobre una cantidad finita de estados va a tener que ver con cuánto es esa susceptibilidad o ese calor específico, dividido el número de pasos de mi cadena, pero no dijimos el número de pasos verdaderos, sino un número menor. Y ese número menor tenía que ver con que en realidad esta construcción que hacemos de la cadena de Markov, un estado se construye a partir del otro, y por ende no es que inmediatamente un estado es independiente al otro, sino que están correlacionados un poco, justamente porque están generados de esta manera. Lo que sí uno puede mostrar es que puede calcular ese tiempo de correlación entre las distintas configuraciones y de esa manera estimar cuánto más chico es esto. ¿Sí? Entonces, si uno calcula, si uno piensa que este m asterisco en realidad no va a ser el m, sino algún tiempo en medida de pasos, algún número de pasos, pongamos más 1, ¿sí? Que es el número de correlación, ¿sí? Uno puede medir el tiempo en número de pasos que va a tardar en descorrelacionar las configuraciones y de esa manera tener una noción más precisa de cuánto es el error que está cometiendo y ajustar, ¿no? Ajustar, bueno, quiero tanto error, tendré que hacer un poquito más de pasos. Entonces, esta autocorrelación, ¿qué es esta diferencia normalizada de esta manera? Es decir, lo que estamos tratando de responder es cuán estadísticamente independientes son las configuraciones. ¿Sí? Porque para hacer esos promedios tienen que ser estadísticamente independientes. Entonces, acá si yo tomo la magnitud que se me cante, que le puse Q, en un paso
K respecto del paso que está separado tau veces tau pasos más, ¿sí? Y lo comparo con la que sería la misma al cuadrado, esta es la autocorrelación, índice K, acuérdense, K es paso, ¿sí? Y lo comparo con esta magnitud de abajo, que es simplemente, bueno, la norma cuando tau es igual a 0, en t igual a 0 vale a 1. La idea es que esto tiene que ir tendiendo a 0. Si esto fuera un problema que es estocástico directamente, ¿sí? Perdón, estocástico, que es ergódico, esto va a 0. ¿Sí? Entonces, si son independientes, en el largo tiempo, a tau grande, yo quiero que esta cantidad decaiga exponencialmente. ¿Sí? Justamente porque estamos diciendo que a medida que converge, esta cosa está cumpliendo ergodicidad y recorrer distintos estados es lo mismo que hacer un promedio de ensambles. Entonces, pueden hacer, les recomiendo que lo chusmeen un poco en la simulación, porque es entretenido y porque es interesante ver cómo converge este tiempo de correlación entre los distintos estados, simplemente calculando estos promedios. De vuelta, eso es un promedio que lo van a calcular en el ensamble, lo pueden calcular simplemente guardando cada tanto algún estado para hacer la autocorrelación con el estado K pasos anteriores o K pasos posteriores. Y la idea es que entonces la caída exponencial que va a tener esta autocorrelación tiene que tender a 0, por eso es una caída exponencial, porque si no, hicimos todo mal, porque elegimos muy mal la cadena, porque a largo plazo queremos que sean realmente estadísticamente independientes, pero el largo plazo es infinito. O sea que como yo voy a hacer una cantidad finita de pasos, tengo que tener una noción de cuánto es este tiempo de caída para saber que si yo hice 10.000 pasos, ¿sí? Si hice 10.000 pasos, pero el tiempo de correlación era de 100, en realidad lo que yo voy a estar haciendo es como tener 100 configuraciones independientes. Porque cada 100 configuraciones, realmente las 100 próximas están muy correlacionadas y me va a dar lo mismo. ¿Sí? No me va a aportar nueva información. Entonces ténganlo en cuenta para tunear cuánto es el número de pasos que tengan que hacer. Importante este tema de la autocorrelación. De vuelta, en el libro de Patria también, que recomiendo que miren ese capitulito, lo que definen es concretamente, no es simplemente este tiempo acá característico que yo puse tita, sino, bueno, la integración, si yo calculo la integral de esta cantidad de 0 a infinito, me va a dar un tiempo promedio, que es el que después va a aparecer por acá. ¿Ves? Acá es un tau, y el tau este que está acá es el tiempo promedio de acá. Entonces, miren un poco la autocorrelación, y como para ir terminando, aunque sea medio temprano, les dejo dos comentarios más. Por un lado, cuando estamos cerca de la transición crítica, lo que vamos a ver es que cuando yo estoy cerca de la transición crítica, esto va a querer pasar de una situación en donde hay muchos dominios pequeños o muchas cosas descorrelacionadas, desordenadas, a de pronto empezar a ordenarse. ¿Sí? O sea que voy a tener que hacer cambios violentos, digamos, en algún punto, de pasar de algo muy desordenado a algo que se empieza a ordenar. En general, los algoritmos de Metrópolis más straightforward, digamos, los más directos que usamos, los más simples, que se conciben como proponen flipear un spin y ver si lo acepto o no, flipear otro spin y ver que lo acepto o no, le cuesta mucho pasar de ese tipo de configuraciones, donde hay mucho desorden a donde ya hay un orden. O sea, justo la transición les cuesta. ¿Qué quiere decir les cuesta? Que tienen que usarse cadenas de Markov extremadamente largas, ¿sí? Extremadamente largas, con lo cual a veces la paciencia no alcanza. Para tratar de soslayar este problema es que se proponen hacer cambios en justamente esta probabilidad de intentar que llamamos al principio. Bueno, yo sé que la probabilidad de aceptar es metropolitana, ¿sí? Si bajó la energía seguro que la acepto, si subió la energía, bueno, la acepto con una probabilidad, no la descarto automáticamente. Ahora, ¿cómo puedo hacer para mejorarlo? Son los que se llaman los algoritmos por racimos o clusters, ¿sí? Que lo que me propone es que en vez de, si yo tengo acá un dibujito robado, si no me acuerdo mal del crowd, en donde tengo una configuración inicial con espines más y menos, como ven, acá están marcados en oscurito algún
clúster adentro de este dominio, de todos spines más, la idea es tratar de hacer un flip, proponer flips completos de todos clústeres. O sea, primero armarme un clúster con los vecinos que yo tengan del mismo spin y después proponer darlos vueltas a todos. ¿Sí? De vuelta, la selección del estado, el intentar es construir estos clústeres, ¿sí? Mirando a un punto, los vecinos del mismo signo, arme un clúster. Propongo darlo vuelta con la misma regla de siempre. Bajé la energía, ok, subí la energía, bueno, veamos cuánto más la subí. Estos algoritmos de clúster son infinitamente más eficientes para tamaños de red medianamente más grande que esto que está dibujado acá, porque para una red chiquita la verdad que todo da lo mismo, pero para redes más importantes, como pueden ser las de 128, si ustedes llegan a hacer una tan grande, aunque no tienen obligación de hacerla tan grande, la de 128, cerca de la temperatura crítica, van a ver que es más eficiente. ¿Qué quiero decir con hacer más eficiente? Simplemente que van a tener que hacer cadenas de Markov más cortas, porque un estado va a estar más descorrelacionado del otro. ¿Sí? De vuelta. Este tiempo de correlación va a ser más chico haciendo este procedimiento que el otro. Ténganlo en cuenta como un tópico más avanzado. Y el otro tópico más avanzado, también que por ahí les gusta discutir o quieren discutir, que en el Patria lo pueden ver en dos partes. De hecho, el Patria, ustedes saben que la cadena finita en realidad la podemos resolver con la técnica de la matriz de transferencia, más un poco de numérica. O sea, el que tenga ganas también puede hacer una resolución exacta por matriz de transferencia y comparar con la simulación Monte Carlo a tamaño finito. Nada más que lo que va a quedar, en vez de una matriz a diagonalizar de 2 por 2, obviamente le va a quedar una matriz de mucho más grande por mucho más grande. ¿Sí? Fíjense que la idea es que en matriz de transferencia, si tienen una red cuadrada, si cada red así la pueden hacer como una matriz de 2 por 2, bueno, esta se acopla con esta, se acoplan con estas, entonces van a poder hacer una matriz de transferencia típicamente que sea de un tamaño L por L. ¿Sí? Pero bueno, L por L, si van a tratar con sistemas de 30, 60 spines, va a estar todo bien, la van a poder diagonalizar y comparar explícitamente su cálculo a tamaño finito con un cálculo a tamaño finito exacto por matriz de transferencia. Si eso no, de vuelta, estoy tirando cosas más avanzadas que son interesantes para comparar, que en el Patria se discuten los resultados y muestran sobre todo cómo escalea la susceptibilidad y el calor específico cuando yo veo, tengo en cuenta que es un tamaño finito, es distinto. Ustedes van a notar cuando hagan la simulación que no es que los picos se mantienen quietos en altura, sobre todo porque son divergentes, así que sería medio raro encontrar una divergencia, y es un efecto de tamaño finito. Otro efecto de tamaño finito que uno naturalmente va a ver, yo mencioné hace algunos minutos que, si se acuerdan, en el comportamiento crítico, lo que uno espera, que es una señal fuerte del comportamiento crítico, es que las escalas desaparecen, dicho de esta manera, o que la distancia de correlación se hace infinita. Es decir, que se establece un orden de largo rango en donde un spin en un lugar tiene una probabilidad no nula de tener la misma proyección de spin que el otro lejano. O sea, el largo orden, justamente. Esa correlación, esa longitud de correlación vimos tiende a infinito, lo vimos explícitamente en el caso de una dimensión, lo comentamos que es lo que se observaba en el caso de 2, pero está claro que en una simulación numérica no van a poder obtener un infinito porque el tamaño va a ser 32 por 32, 64 por 64. Entonces, no se olviden que van a tener un efecto en todo lo que midan de tamaño finito. Y se puede ver, por ejemplo, en la magnetización. Acá estoy robando de un artículo de un tipo importante que hace Monte Carlo que se llama Sandic, que después por ahí se los paso, en donde compara simplemente magnetizaciones para distintos tamaños de red. De la red más chica que compara, que no me acuerdo si era 2x2, pero era chica, hasta una red de 128, creo que es la más grande que tiene por acá. Y cómo ver que, bueno, sabemos que la transición de fase es solo transición de fase en el límite termodinámico, ni 32, ni 2, ni 128 es límite termodinámico, pero acá está muy bien. Y hay un efecto que se ve muy claro cuando yo grafico, fíjense, si yo grafico esta magnetización, pero ahora
o el módulo en realidad, toma el muchacho, el módulo de la magnetización en escala logarítmica horizontal respecto de TC. ¿Para qué va a hacer eso? Para sacar juntamente los exponentes críticos, y compara lo que sería la línea recta de la predicción no, el resultado teórico exacto respecto de lo que tiene en la simulación. Y claramente hay un punto de temperatura donde ya se aparta de la predicción. O sea que para distintos tamaños, si yo me alejo, cuanto más cerca estoy de la temperatura crítica, eso es lo que quiero decir, más cerca de la temperatura crítica es acá más chiquito, ¿no? Porque T menos TC es más chiquito. Más cerca de temperatura crítica es por acá. Cuanto más me acerco a temperatura crítica, tengan cuidado, porque eso va a querer decir que una longitud de correlación tendría que ser cada vez más grande, pero si esa longitud de correlación se pasa del tamaño de la red, minga que lo voy a ver. Entonces, no se asombren si en su análisis de exponentes críticos, a medida que se acercan demasiado a la temperatura crítica, en realidad les da peor en vez que mejor. Pero eso simplemente, o sea, que se apartan la simulación que me da esta cantidad para un tamaño, esta para otro. Obviamente, cuanto mejor sea, más grande sea, más se parece, pero no se sorprendan si en realidad cuanto más cerca están, peor les da. Porque cuanto más cerca están, la teoría me prevé que esa longitud me diverja, y bueno, no puede diverger en una red, en la pantallita de la compu, ¿sí? Entonces, va a ser mejor que lo analicen en una zona intermedia. De vuelta, este artículo que les voy a postear ahí, lo posteé el año pasado, así que se los vuelvo a postear, véanlo, saqué varias cosas de esta clase para comentar acá. Es interesante si quieren analizar esta cosa, del efecto del tamaño finito en, por ejemplo, los exponentes críticos. ¿Okay? Es Entonces, Sang con Z, ¿no? no, ese es otro, este es Sandvik, o lo dije mal. Ahora les digo, es el Anders Sandvik, el nombre, a ver si por ahí dije cualquiera de nombre. Ahora, Anders Sandvik, lo dije bien, sí, sí. Ahora después le pongo ahí en la cosa de teórica, no sé si tenemos algo de teórica. Sí, en el material que subo de la clase de hoy, les subo un artículo que tengo acá de este hombre. El año pasado subí 2 artículos en la práctica, estaban buenos. Este de Sandvik, tienen toda la explicación de Monte Carlo, léanlo, está bastante claro a mi modo de ver, por eso tomé bastantes cosas de ahí. Habla de Monte Carlo no solamente en el caso de Ising, sino más general. Pero bueno, rescaté algunas de las ideas más sencillas que me parecía para mencionar en clase. Bueno, entonces vuelvo acá, y esto era lo último que quería mencionar, estos 2 tópicos más avanzados de vuelta, se los tiro como porque son interesantes, no es por algo que tengan obligación de saber ni para el final, ni obligación de saber para la práctica, pero son cosas interesantes al que le interesen chusmelas. Bueno, entonces, yo voy a parar de grabar porque ya estoy un poco desvariando.